en realidad hasta ahora que yo haya leído, no he leído algo debidamente serio, documentado, desde el entorno judío. ¿Me explico? Desde el entorno judío. Entonces vamos a empezar con lo más fácil hoy, que sería el aspecto geográfico y el aspecto del trasfondo de las sectas que hay en este momento. Bien, vamos a empezar entonces con observar este mapa que voy a dibujar acá. Esto pretende ser allí el mapa de Turquía, que ya sabemos que en la época se llamaba Asia Menor. Aquí sabemos que está Siria, está el Líbano, vamos a trazar unas fronteras allí, y acá está la tierra de Israel, ¿ok? Voy a tratar de ponerlo acá para que se vea. Acá está la península de los Balcanes, donde es lo que es Grecia, ¿cierto? Ya eso lo habíamos visto en la clase anterior también con romanos, ¿se acuerdan? Y esto que está aquí es el mar Mediterráneo, pero tiene otros mares aquí, el mar Adriático, mar Egeo, ¿verdad? Sobre todo esta parte aquí que se llama el mar Egeo, el Adriático, ¿cierto? Y el Mediterráneo como tal, que en hebreo se le llama curiosamente el mar grande, para que no se nos olvide, ya, mar grande. Bien, resulta que cuando revisamos el libro Apocalipsis, efectivamente el escritor nos permite ubicarnos geográficamente, y eso lo podemos ver allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿cierto? Donde el escritor dice que se encuentra en la isla de Patmos, ¿cierto? Bien, vamos a ver aquí. Vamos a verlo en el capítulo 1. Vamos a ver donde dice yo, aquí. Vamos a ver en el 9. Yo, Johanan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Yehoshua HaMashiach, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Yehoshua HaMashiach. Fíjense ustedes. Entonces, ¿dónde queda Patmos? Patmos queda justo aquí, es una de las, aquí hay muchas islas, que no me atrevo a dibujarlas obviamente, pero voy a dibujar simplemente Patmos, que es mucho más pequeña con relación al mapa, pero quiero que se sepa más o menos dónde está allí. Y resulta que de los mensajes iniciales que tiene Johanan es escribirle a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Resulta que Asia, ya lo habíamos dicho, es esta sección de aquí, y esas 7 iglesias se encuentran dispersas justo enfrente de él. Voy a ponerlas muy simbólicamente aquí, 3, 6, ¿cierto? 7. Vamos a suponer que están así dispersas. Entonces él está desde una isla recibiendo un mensaje directo o aparentemente para 7 ciudades que están allí frente a sus ojos. Vale, esos son los elementos literales y geográficos de él. Pero ¿qué resulta de esta importante ubicación geográfica? Que aquí cerca hay otra isla, que es la isla de Kos. Y la isla de Kos tiene una importancia directa para este estudio de Apocalipsis, porque la isla de Kos reclamaba ya desde el siglo VI antes de Cristo el culto de Leto. Acuérdense de esta expresión o de este nombre, Leto. ¿Qué es eso de Leto? Bien, vamos a explicarlo. ¿Por qué tiene que ver con esto? Ojo, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿ah? Siglo VI antes de Cristo. Háganse la idea. Leto era, según la mitología griega, una hija de los titanes. Ya saben, los titanes eran unos personajes bastante particulares que tenían una especie de mezcla de dioses con humanos y todo. Entonces Leto era una muchacha, hija de titanes, y el dios Zeus, presten mucha atención porque de aquí es donde vienen los atrevidos liberales a decir que luego el Apocalipsis es un plagio o es una copia de estos mitos griegos, pero es importante que vayamos comprendiendo algunas cosas. Entonces Zeus se encaprichó con Leto y quería embarazarla, ¿ya?
Y entonces resulta que la perseguía y efectivamente logró embarazarla. Y ella quedó embarazada de 2 niños, de 2 mellos. Serían Apolos y Artemisa. Nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Apolos y Artemisa. Ojo, una virgen embarazada de un dios, ¿ya? Y resulta que cuando Leto queda embarazada de Apolos, el dragón llamado Pitón, ¿ya?, una serpiente antigua, quiso perseguir a Leto y matarla para impedir que Apolo naciera. Entonces aquí tenemos que destacar el nombre de Pitón. Pitón, repito, era un dragón, una serpiente antigua que persiguió a Leto para impedir que Apolo naciera. Resulta que los espíritus se llevaron a Leto a una isla, ¿ya?, a una isla, y la protegieron allí hasta que nació Apolos. ¿Ya? Vayan viendo todo lo que estoy diciendo. Resulta que cuando Apolos nace, creció y con el tiempo logró matar al dragón, a la serpiente antigua, con espadas. ¿Ya? Apolos, armado de espadas, mató a la serpiente antigua. Ojo, estoy hablando de un mito del siglo VI antes de Cristo. Y es importante entender estos contextos históricos, culturales, lingüísticos, folclóricos, mitológicos, porque hay que saber utilizarlos o entenderlos para responderle a quienes vienen a decir o acusar de que la Biblia es un mito más de la época, o que peor, es un remedio o una adaptación judía de esos mitos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a retroceder un poco más el cassette y vamos a tomar como ejemplo Génesis. En el Medio Oriente, en el florecimiento de las civilizaciones, lo que fue en el Éufrates, el Tigris, y en Egipto con el Nilo, la serpiente era vista en estas culturas como la diosa de la fertilidad. Ojo, y el tema mujer, ¿ya? El tema mujer expresada en los ríos. Por eso decimos hoy que los ríos serpentean. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es un término que todavía utilizamos hoy. No, el río sempertea. ¿Ya? Porque existe todavía en el inconsciente colectivo la idea de que los ríos son como una serpiente que va en un camino sinusoidal y va dejando fertilidad a su paso. Entonces, en el mundo y en las culturas antiguas del Medio Oriente, el río, por lo tanto la diosa del río, sea como se llamara Ea, Enki, como sea que se llamara Isis en Egipto, ¿verdad?, eran adoradas como la diosa de la vida y la fertilidad. ¿Ok? ¿Qué vemos en Génesis? Que la serpiente es tomada como el icono de la introducción del pecado y la muerte. O sea, lo contrario de lo que en el mundo se adoraba. ¿Me explico? ¿Ya? Y por eso la serpiente queda marcada y queda aquí en la mentalidad hebrea, para quien se escribió la Torah inicialmente, de que aquello que adoraban las naciones, por muy poderosas que fueran, por muy atractivas, inclusive milagrosas y maravillosas que fueran, era símbolo del pecado y la muerte. Que con eso no había nada en común, que eso no había nada que transar allí. Eran mutuamente excluyentes. ¿Ok? Entonces en este mito ocurre igual. Vamos a ver luego ya en el desarrollo de todo lo que tenemos que estudiar, porque es bastante, como por ejemplo hay un mito mesopotámico que era la contienda plasmada entre Enmeduranki y Tiamat. Enmeduranki era el dios creador y Tiamat era el dios del mar. Entonces, en el pensamiento antiguo de las culturas antiguas, el mar representaba el desorden, la enemistad contra Dios. Eso es parte del lenguaje, repito. Esto no es interpretativo, es que era así. Era el metalenguaje que se empleaba. Por eso también vemos que en Génesis, ¿verdad?, dice
que el mar, el abismo, estaba allí y Dios creó a partir o a pesar o por encima de el mar, del desorden. Por eso esto me alegró ahora que estuve estudiando, porque confirmó algo que yo había dicho aquí, que el verbo bara en Génesis no tiene que ver con crear de la nada, sino con poner orden. ¿Ya? Eso me dio una satisfacción tremenda, porque acabo de estudiarlo, publiqué un libro que se llama La literatura apocalíptica en la época del Segundo Templo, escrito en Israel, absolutamente libre de cualquier pasión religiosa. Es un estudio académico literario. Ahí no tiene nada que ver posiciones, no. Se dedicaron a revisar toda la producción literaria del mundo antiguo hasta llegar al siglo I y vieron cómo fueron quedando resquicios de estos antiguos mitos, de estas antiguas tradiciones de los pueblos, y fueron siendo reinterpretadas, adaptadas y puestas en perspectiva por la literatura judía o por el pueblo hebreo. ¿Sí me van a entender? Caso serpiente, ahora estamos viendo el caso del mar, ¿ya? Y fíjense ustedes que esto lo vemos también en la Biblia. El último y quizás el único libro apocalíptico, aunque en los Salmos también se puede ver, siempre el mar, surge una bestia del mar. ¿Me explico? En Daniel dice, vi subir una bestia del mar. El mar representa lo opuesto a Dios, el desorden, el caos. Entonces por eso el que ve, el que tiene la visión, tiene aquí en su chip colectivo la mentalidad o el pendiente de que el mar representa lo opuesto a Dios. Y la bestia surge del mar. Entonces, un lenguaje metafórico. Es un metalenguaje. ¿Ya? En el Salmo también dice, tú quebraste con tu poder al mar. Bueno, Dios, ¿qué tiene que hacer peleando con el mar? ¿Ya? Vamos a buscarlo, porque eso está en un Salmo, me pareció un ejemplo excelentísimo. Entonces, ya tú te vas dando cuenta y claro, esto tiene mucho sentido. La gente cuando piensa en la tempestad, los rayos. Es correcto. Algo así. Claro. Están peleando con la tempestad, con los rayos. Es correcto. Vamos a revisar. Se revelaron los rayos y el mar. Sí, vamos a ver, por ejemplo, eso está en el Salmo 74:13. ¿Ya? Miren lo que dice allí. Salmo 74:13. Debe ser de pronto el 12 en su Biblia en castellano. Pero miren la relación que tiene mar y dragón, porque ahí la palabra que sale es un monstruo marino siempre asociado al dragón. Salmo 74:13. ¿Quién lo lee? Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de dragones en las aguas. Sobre las aguas. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos una asociación antigua y cuasi mitológica de cómo el mar y el dragón son figuras que representan la enemistad contra Dios y detrás de sí el caos, el desorden. Aquí dice que cabezas de los monstruos marinos. Taninim. Sí, se puede entender, por eso dije que la palabra tanin en hebreo no es que defina lo que nosotros conocemos como dragón. O sea, porque de pronto yo digo dragón, pensamos en dragón chino, sé que bota candela y todo, pero no es la idea en hebreo, así que no está mal que de pronto traduzca monstruo marino, porque pues no se da una definición, sino que se deja allí abierto el concepto, ¿ok? Lo que estamos viendo luego es cómo este lenguaje bíblico toma, impregna, ¿verdad?, de eso que ya se había dicho antes en las culturas, y pone a Dios como el victorioso. ¿Está claro? Pone a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como el Dios soberano por encima de todos los dioses. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, que aquí versus a Patmos está la isla de Kos y tenemos este mito que nos hace recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 se menciona que una mujer, ¿ya?, que tenía vestida de sol, coronada con una corona, con la luna en sus pies, iba a parir un hijo varón. El dragón estaba enfrente y estaba esperando a que naciera el hijo,
¿cierto? Y la mujer fue llevada al desierto, ¿ya? Y allí fue guardada y el hijo nació varón y regirá con vara de hierro a las naciones. Son elementos o rasgos que indiscutiblemente tienen que ver. Me explico, negarlo es irracional. Lo que no podemos llegar a decir, es que Juan se copió del mito del nombre. Está tomando de allí un modelo, pero luego establece cuál es la figura triunfante. Está diciendo, ¿sabe? Eso tiene cierta razón de ser así. ¿De dónde lo habrán sacado ustedes? No tengo idea, diría Juan en una expresión un poco así coloquial, ¿verdad? ¿De dónde sacaron los de la isla de Kos ese mito? Ni idea, ¿ya? Pero lo que dijo o la figura que empleó es válida. Por ejemplo, aquí tenemos al apóstol Pablo varias veces cita filósofos griegos. Eso no quiere decir de que toda la filosofía griega sea palabra de Dios. Y esto no quiere decir de que ese mito haya sido realidad. ¿Está claro? ¿Ya? Son ideas, son cuentos, historias, como que yo hoy diga o cite un cuento de aquí para explicar un asunto.